El 22 de noviembre de 1963 comenzó como un día luminoso en Dallas, Texas. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, la historia de Estados Unidos y del mundo quedaría marcada para siempre. John Fitzgerald Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos, era joven, carismático y representaba una nueva generación de liderazgo. Para muchos, simbolizaba esperanza en medio de la tensión de la Guerra Fría. Pero ese día, la esperanza viajaría en una limusina descapotable rumbo a la tragedia. Kennedy había viajado a Texas como parte de una gira política destinada a fortalecer su apoyo de cara a la próxima campaña presidencial. Lo acompañaban su esposa, Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas, John Connally, y la esposa de este. Miles de personas se alineaban en las calles para verlo pasar. La caravana presidencial avanzaba lentamente por el centro de Dallas. Sonrisas, saludos y cámaras capturaban el momento. A las 12:30 del mediodía, mientras la limusina atravesaba Dealey Plaza, se escucharon disparos. El presidente fue alcanzado mortalmente y el gobernador Connally resultó gravemente herido. El caos se apoderó de la escena. Personas corriendo, gritos, agentes intentando reaccionar en segundos. Un agente del servicio secreto, Clint Hill, corrió hacia el vehículo y saltó sobre él intentando proteger a la pareja presidencial, un acto que luego sería recordado como símbolo de valentía. Kennedy fue trasladado de urgencia al Hospital Parkland, pero los médicos no pudieron salvarlo. Estados Unidos acababa de perder a su presidente. Entonces, el tiempo se rompió. Poco después del ataque, la policía encontró un rifle escondido en el 6º piso del Texas School Book Depository. La investigación concluyó que los disparos fueron realizados desde esa ventana. El arma pertenecía a Lee Harvey Oswald, un ex-Marine con un pasado turbulento. Según los investigadores, Oswald había llevado el rifle al edificio esa misma mañana y estaba en la ventana desde donde se efectuaron los tiros, pero la historia se volvería aún más oscura. Aproximadamente 45 minutos después del asesinato, el oficial de policía J.J. D. Tippit fue asesinado a tiros en un vecindario de Dallas. Testigos identificaron a Oswald como el hombre que huyó de la escena y poco después fue arrestado. El país pensó que pronto habría un juicio que revelaría toda la verdad. Nunca ocurrió. 2 días después de ser arrestado, Oswald fue asesinado por Jack Ruby, un dueño de club nocturno, antes de que pudiera ser juzgado. La muerte del principal sospechoso provocó una avalancha de dudas. ¿Actuó solo? ¿Había una conspiración? ¿Se había silenciado la verdad? Para responder a estas preguntas, el presidente Lyndon B. Johnson creó la Comisión Warren el 29 de noviembre de 1963 para investigar el crimen. Después de analizar miles de informes y testimonios de más de 550 testigos, el informe concluyó que Lee Harvey Oswald disparó los tiros que mataron a Kennedy desde el 6º piso del edificio. No se encontró evidencia de que Oswald o Ruby formaran parte de una conspiración nacional o extranjera. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. El propio informe no intentó explicar los motivos de Oswald, dejando una de las preguntas más inquietantes sin respuesta. Y con el paso de los años, nuevas investigaciones, documentos y testimonios seguirían alimentando el misterio. Hasta hoy, millones de páginas de archivos relacionados con el asesinato han sido recopiladas, y la gran mayoría han sido desclasificadas, aunque el interés público sigue creciendo. Incluso décadas después, la posibilidad de nuevas revelaciones continúa generando debate entre historiadores y expertos. Si la muerte de un presidente ya era suficiente para estremecer al planeta, lo que vendría después convertiría este caso en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Porque antes de preguntarse cómo ocurrió el asesinato, muchos comenzaron a preguntarse algo aún más inquietante. ¿Quién era realmente Lee Harvey Oswald? Oswald nació el 18 de octubre de 1939 en Nueva Orleans, apenas 2 meses después de la muerte de su padre. Creció en un ambiente de constantes mudanzas, carencias económicas y una profunda sensación de abandono. Durante su adolescencia mostró signos de aislamiento social. Algunos compañeros lo describían como inteligente, pero distante, casi invisible.
Sin embargo, dentro de él se estaba formando una obsesión. Quería ser alguien importante. Quería que el mundo supiera su nombre. A los 17 años, se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Allí aprendió a disparar con gran precisión, una habilidad que años más tarde sería analizada con escalofrío por los investigadores. Pero Oswald no era un soldado común. Mientras servía a su país, desarrolló un fuerte interés por el marxismo y la Unión Soviética, el principal rival de Estados Unidos en plena Guerra Fría. En 1959, tomó una decisión impensable para un joven estadounidense de la época. Desertó y viajó a la Unión Soviética. El mundo estaba dividido entre capitalismo y comunismo, y cruzar esa línea era visto casi como una traición. Intentó incluso renunciar a su ciudadanía. Los soviéticos, sorprendidos, lo observaron con cautela. No sabían si era un idealista o un posible espía. Contrario a lo que muchos creen, Oswald no se convirtió en una figura relevante en la URSS. Trabajó en una fábrica, llevó una vida rutinaria y terminó desilusionado. El sueño revolucionario no era tan glorioso como había imaginado. Allí conoció a Marina Prusakova, con quien se casó. Pero con el tiempo, la frustración creció. Entonces ocurrió otro giro inesperado. Pidió regresar a Estados Unidos y lo logró. Para muchos analistas, esto resultó extraño. En plena tensión geopolítica, un ex-marín que había desertado al bloque soviético volvía a suelo estadounidense sin mayores consecuencias. Una pregunta comenzó a circular años después. ¿Había sido vigilado por agencias de inteligencia? De vuelta en Estados Unidos, Oswald nunca logró estabilidad. Saltaba de trabajo en trabajo, tenía dificultades económicas. Su carácter era explosivo, pero también estaba profundamente politizado. Repartía propaganda a favor de Fidel Castro y defendía públicamente el comunismo en un país donde ese pensamiento generaba temor. En 1963, incluso fue arrestado tras un altercado mientras distribuía panfletos pro Castro. Cada pieza de su vida parecía construir el perfil de alguien al borde de algo. ¿Un intento previo de asesinato? Meses antes de la muerte de Kennedy, Oswald habría intentado asesinar al general Edwin Walker, un militar estadounidense con posturas ferozmente anticomunistas. Disparó contra él desde una ventana. Walker sobrevivió, pero el ataque pasó casi desapercibido, hasta después del asesinato del presidente. Cuando los investigadores conectaron los puntos, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez Kennedy no había sido una víctima al azar. Tal vez Oswald ya había cruzado esa línea antes, un asesino solitario, o una pieza en un tablero mayor. Tras la publicación del informe de la Comisión Warren, el gobierno sostuvo que Oswald actuó solo, caso cerrado. Pero la sociedad no quedó conforme. Demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos. Con los años, encuestas mostrarían que una gran parte de los estadounidenses creía que hubo una conspiración, y entonces comenzaron a surgir teorías que apuntaban en todas direcciones. La CIA, la mafia, exiliados cubanos, la KGB, sectores del propio gobierno. La verdad, aún hoy, sigue siendo motivo de debate.